Esta segunda parte de síndromes valvulares comprende las valvulopatías por regurgitación de las sigmoideas o semilunares, aórtica y pulmonar. Es decir, nos ocuparemos de la insuficiencia aórtica y pulmonar. Anatómicamente, tanto el sistema valvular aórtico como el pulmonar constan de 3 valvas. Las aórticas, 2 son anterolaterales y una posterior. Las pulmonares, una es anterior y 2 son posterolaterales. Las posterolaterales pulmonares están situadas frente a las anterolaterales aórticas, lo que indica su origen común. La distancia entre ambas en el adulto es de 1,5 centímetros. De las valvas anterolaterales de la aórtica, es decir, de los senos de valsalva aórticos, nacen las arterias coronarias derecha e izquierda. Por ese motivo se llaman valvas coronarias. La valva coronaria derecha está situada en la cámara de salida del ventrículo derecho y se relaciona con la aurícula derecha. La valva coronaria izquierda lo hace con la aurícula izquierda. La valva aórtica posterior, esto es, la no coronaria, se encuentra en el tabique interauricular y se relaciona con ambas aurículas. En un 2% de la población, la válvula aórtica se compone de 2 valvas y se llama válvula aórtica bicúspide. Otros suelen presentar fenestraciones en las mismas, de ahí la insuficiencia valvular. Cuando la válvula aórtica se vuelve insuficiente, se produce una regurgitación de sangre de aorta a ventrículo izquierdo. Esa incompetencia valvular puede deberse ya sea a lesiones orgánicas de las valvas, ya sea a dilatación de la raíz de la aorta. El diagnóstico puede realizarse a la cabecera del enfermo, pues la sintomatología es característica: pulso amplio, Zeller saltón, soplo diastólico precoz o protodiastólico, agrandamiento del ventrículo izquierdo. Las valvas son afectadas por las siguientes alteraciones orgánicas: endocarditis reumática, que provoca agrandamiento y retracción de las valvas, como también suele provocar una fusión de las comisuras, se presenta al mismo tiempo cierto grado de estenosis. Suele asociarse a valvulopatía mitral y raramente se presenta antes de los 40 años de edad. Endocarditis infecciosa, por lo general, afecta válvulas enfermas de manera congénita o adquiridas por reumatismo, formando vegetaciones. Síndrome de Marfan, que produce dilatación de la aorta. Rotura traumática de la aorta ascendente. Válvula aórtica bicúspide congénita. La valva mayor puede prolapsarse y dar regurgitación aórtica. Sin embargo, en la mayoría de los casos se calcifica y da, en cambio, el cuadro de estenosis valvular. Anteriormente, una causa común era la sífilis, que producía un enrollamiento de las valvas, por lo que nunca podía presentarse estenosis. Otras causas que suelen provocar dilatación de la raíz de la aorta y por ende insuficiencia funcional son el síndrome de Marfan, la espondilitis anquilopoyética, el síndrome de Reiter, la artritis reumatoide, la arteritis de células gigantes, etcétera, etcétera. La forma aguda
se debe a dos causas principales: la endocarditis infecciosa y la disección de la aorta. Por incompetencia valvular, durante la diástole refluye sangre desde la aorta al ventrículo izquierdo. El volumen de ese reflujo o fracción de regurgitación puede llegar a ser la mitad del volumen sistólico de eyección. La repercusión cardíaca de la regurgitación son el agrandamiento del ventrículo izquierdo, el pulso célere saltón y el baile arterial. En efecto, la regurgitación aumenta la precarga, es decir, el volumen diastólico de llenado del ventrículo izquierdo. Como consecuencia de esta sobrecarga, esta cavidad se dilata. Pero por ley de Laplace también se hipertrofia, pues aumenta la tensión en la pared muscular del ventrículo y la poscarga. Es la llamada hipertrofia excéntrica. También aumenta el volumen de eyección ventricular, pero parte del mismo va y viene sin sentido de aorta a ventrículo izquierdo y viceversa, y es expulsado rápidamente, por lo que se eleva la presión sistólica en la aorta. Como consecuencia, se estimulan los vasoreceptores aórticos y carotídeos y se produce vasodilatación periférica. De ahí el descenso de la presión diastólica. El resultado es un aumento de la presión diferencial o presión de pulso. Más adelante se presenta la insuficiencia del ventrículo izquierdo o la insuficiencia biventricular. Resumiendo, hipertrofia excéntrica es igual a dilatación más hipertrofia. Aumento de la presión diferencial o de pulso por aumento de la sistólica y disminución de la diastólica. Insuficiencia cardíaca, primero izquierda y después total. Clásicamente se solían diferenciar dos formas de insuficiencia aórtica, la reumática de Corrigan y la sifilítica de Hodgson. La forma reumática o tipo Corrigan o endocárdica, en que es muy evidente el pulso célere saltón, la danza arterial y se ausculta solamente el soplo diastólico. El sistólico falta porque no se lesiona la aorta suprasigmoidea. Además, hay muy pocos signos subjetivos y el aumento de la presión diferencial se debe solamente al descenso de la diastólica. La otra forma es la sifilítica, o tipo Hodgson o arterial, en que participa todo el sistema arterial y por ende las coronarias. De ahí que los síntomas subjetivos, como el angor, son trascendentes. Primero se afecta la aorta suprasigmoidea y después las valvas. Por eso, el aumento de la presión diferencial se debe fundamentalmente al aumento de la sistólica. Un signo importante de la forma luética es el pupilar de Argyll-Robertson, que consiste en la pérdida del reflejo fotomotor con conservación del reflejo de acomodación. Ambos reflejos dependen del motor ocular común o tercer par craneano, en que intervienen los ciliares largos que inervan al esfínter de la pupila y al músculo ciliar, que es el músculo de la acomodación del cristalino. En cambio, la dilatación de la pupila depende del simpático, del centro ciloespinal de Bulle, situado entre cervical 8 y dorsal 1, que va con la rama oftálmica del trigémino. El reflejo fotomotor es una contracción del esfínter pupilar frente a un estímulo luminoso.
El reflejo de acomodación y convergencia es una sincinesia motora, pues interviene la convergencia o contracción de los rectos internos de ambos ojos, la acomodación o contracción del músculo ciliar y la constricción del esfínter pupilar. Los distintos síntomas subjetivos se presentan cuando se instala la insuficiencia cardíaca. La disnea por hipertensión venocapilar pulmonar, disnea de esfuerzo, de reposo, paroxística nocturna y edema agudo de pulmón. La angina de pecho por disminución del volumen sistólico de eyección, ateroesclerosis coronaria concomitante, oclusión de los ostium coronarios en la sífilis. Cuando el ángulo es nocturno y se acompaña de sudor, palidez y palpitaciones, se llama angina de Lewis y cede con la nitroglicerina. A diferencia de la estenosis, en la insuficiencia raramente se presenta síncope. El examen físico revela el pulso de Corrigan, el baile arterial, el choque de la punta en cúpula de Barr y el soplo protodiastólico. El pulso arterial de Corrigan consiste en un pulso de ascenso y descenso rápido y amplio, es decir, de volumen aumentado. El ascenso rápido se debe al aumento del volumen de eyección como consecuencia del reflujo, por eso se llama también pulso saltón. El descenso es rápido porque es rápida la disminución de la presión diastólica, de ahí el nombre de pulso colapsante. La asociación del pulso saltón con el pulso colapsante constituyen el pulso Zeller. La amplitud se debe al mayor volumen de eyección debido al aumento de la presión diferencial y al reflujo. El pulso amplio se llama también pulso Magnus. La combinación de pulso saltón con pulso Magnus constituyen el martillo de agua. Se llamó pulso en martillo de agua por su similitud con un juguete de la era victoriana que consistía en un tubo con agua al vacío y que al moverlo producía un golpe seco. Se evidencia mejor con la maniobra de Weber, que consiste en apretar con ambas manos los antebrazos o las piernas a nivel de las pantorrillas, manteniéndolas levantadas. Si hay pulso en martillo de agua, se tiene la sensación de golpe expansivo. El pulso en martillo de agua desaparece cuando se presenta la insuficiencia cardíaca y reaparece cuando ésta se trata. La arteria que más proporciona estos datos es la carótida con el carotidograma. El carotidograma normal comienza en el punto E, que indica la apertura de la válvula aórtica. A ella sigue la eyección del ventrículo izquierdo, unos 0,06 segundos después del primer ruido. El ascenso rápido se llama rama anacrótica, que quiere decir de abajo arriba, y que llega hasta el vértice P, conocido también como onda de percusión. A continuación hay un descenso o rama catacrótico, que quiere decir de arriba abajo y que llega hasta el punto T u onda de marea o de reflujo, atribuida a la reflexión de la onda de percusión sobre las resistencias periféricas. Desde aquí el descenso es más rápido hasta el punto I, llamado incisura catacrótica o dicrótica,
que representa el cierre de la válvula aórtica y por ende coincide con el segundo ruido. Y además representa el fin del periodo de eyección del ventrículo izquierdo. Lo que viene después de ella representa la diástole. La onda se llama dicrótica y con ella la curva vuelve al punto E para recomenzar el ciclo. En la insuficiencia aórtica puede palparse un pulso con dos ondas, ambas sistólicas, pues son anteriores a la incisura I, catacrótica o dicrótica, que en este caso casi no se ve. Se conoce como pulso bisferiens. Además de la insuficiencia aórtica, suele presentarse también en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva o estenosis subaórtica hipertrófica. En oportunidades, cuando la incisura anacrótica es importante, puede palparse un pulso parecido con dos ondas sistólicas llamado pulso anacrótico. Es propio de la estenosis aórtica valvular, la estenosis mitral, de los hipertensos y de los ancianos. Otra característica de la insuficiencia aórtica son las manifestaciones periféricas debidas al aumento de la presión diferencial o presión de pulso. Es decir, que son propias del pulso Seller-Salton de Corrigan. Comprenden los siguientes signos. La danza o baile arterial que se manifiesta en todas las arterias, pero especialmente a nivel del cuello. De ahí que Merlo lo graficó como cuello en garganta de sapo. El cabeceo rítmico de la cabeza o signo de Musset. El pulso capilar o signo de Quincke, que consiste en que el lecho ungueal se vuelve pálido y rosado de manera rítmica. El signo de Traube, que consiste en la ocultación de ruidos como tiros de pistola sobre la femoral. El signo de Hill, esto es, una mayor presión sistólica en los miembros inferiores que en los superiores. El doble soplo crural de Durossier al comprimir la femoral con el estetoscopio. La palabra crural indica que es relativo a la pierna y muslo. Por otra parte, la arteria femoral también se conoce como arteria crural. Otro signo importante es el aumento de la presión diferencial que explica todos los fenómenos hemodinámicos como el aumento del volumen de eyección y por lo tanto de la presión sistólica y la disminución de las resistencias periféricas y por ende el vaciamiento rápido del sistema arterial periférico y el descenso de la presión diastólica. En la insuficiencia cardíaca, estos hechos se atenúan porque al aumentar la actividad simpática se produce vasoconstricción arterial periférica y por lo tanto aumento de la presión diastólica y disminución de la sistólica. Al tratar la insuficiencia cardíaca, estas alteraciones reaparecen. El choque de la punta es amplio, sostenido y desplazado hacia la izquierda y abajo. Al palparlo da la sensación de algo que empuje la mano. Al decir de Cosio, como si una bola de billar empujara la mano. Por ese motivo recibe el nombre de choque de la punta en cúpula o signo de Barth. Se estudia con el apex cardiograma o cardiograma apexiano. La onda A representa la sístole auricular o presístole y coincide con el cuarto ruido. El punto C indica el comienzo de la sístole ventricular 0,04 segundos después del QRS del electrocardiograma.
El tiempo entre el comienzo de la sístole eléctrica y mecánica se conoce como intervalo electromecánico y se mide desde el comienzo de QOR y el punto C del cardiograma apexiano. Si supera los 0,03 segundos, indica que la contracción del ventrículo izquierdo está retardada. Este retraso es índice de insuficiencia contráctil del mismo. El punto E indica el comienzo de la eyección del ventrículo izquierdo, esto es, la apertura de la válvula aórtica. A continuación se inscribe una meseta y un descenso rápido hasta el punto O, que marca la apertura de la válvula mitral. Quiere decir que coincide con el chasquido de apertura cuando existe, que viene después del segundo ruido. En efecto, el desdoblamiento del segundo ruido es anterior. Es decir, el componente pulmonar se presenta 0,07 segundos después del componente aórtico. El chasquido de apertura se presenta 0,10 segundos después del segundo ruido, es decir, del componente pulmonar. Y el tercer ruido, 0,18 segundos después, ya que coincide con el llenado rápido ventricular indicado aquí por el punto F. F de filling o de relleno. A partir de F recomienza el ciclo. En la insuficiencia aórtica, que es la imagen al lado, la onda A es normal y a continuación se presenta una onda alta y picuda, típico del choque en cúpula y del pulso saltón con ascenso y descenso rápido. El punto O permite separar un soplo diastólico de obstrucción al llenado, por ejemplo estenosis mitral, que comienza con él, de otro de regurgitación como el de insuficiencia aórtica que se presenta después. La auscultación evidencia los signos más importantes, fundamentalmente el soplo diastólico temprano o protodiastólico. Primer ruido, normal o débil. En la insuficiencia aórtica aguda no se oye, porque la mitral se cierra precozmente. Ello es índice de cirugía inmediata, pues el enfermo es lívido, esto es pálido cianótico, taquicárdico y con edema agudo de pulmón. El diagnóstico lo hace el electrocardiograma. El segundo ruido es normal o no se oye y es clangoroso, esto es como sonido de trompeta. En la aortitis, tanto ateroesclerótica como sifilítica. Escuchémoslo. Pero lo más característico es el soplo protodiastólico, indecrescendo y de alta frecuencia. Suele oírse mejor en posición de azulay, esto es, con el enfermo sentado, inclinado hacia adelante y con los brazos levantados, o en decúbito ventral. Se oye mejor en segundo espacio intercostal derecho y en tercer espacio intercostal izquierdo y se irradia a la punta a lo largo del borde esternal izquierdo. Si es más intenso en el foco aórtico, indica dilatación de la aorta suprasigmoidea. Cuando solo se oye en axila o se oye más en axila, se llama soplo de Cole-Cecil. Escuchémoslo.
Cuando se oye más intenso en la punta, como sucede en los ancianos, debe diferenciarse de un rolido mitral, pero el aórtico es de alta frecuencia y se oye mejor con membrana, y el mitral es de baja frecuencia y se oye mejor con campana. Del soplo de Austin Flint por estenosis mitral funcional, porque la valva anterior de la mitral es empujada hacia atrás por la regurgitación aórtica. Quiere decir que el soplo de Austin Flint es típico de la insuficiencia aórtica importante. El mesotele-diastólico viene después del tercer ruido y se parece a un sollozo. Su arrastre en telediástole o presístole es inconstante y no importante para el diagnóstico. Se diferencia del soplo de estenosis mitral porque el mitral se acompaña de chasquido de apertura, salvo que la válvula esté calcificada, y el Austin Flint no se acompaña de chasquido, pero sí de tercer ruido que falta en la estenosis mitral, pues el tercer ruido se presenta cuando hay llenado ventricular rápido que falta en la estenosis mitral. El nitrito de amilo aumenta el soplo de estenosis mitral y anula al Austin Flint, pues al provocar disminución de las resistencias periféricas, la sangre se estanca y hay menor retorno venoso, y como consecuencia también la regurgitación es menor. Puede oírse también un clic protosistólico, un soplo sistólico de eyección por mayor volumen de eyección o estenosis aórtica asociada. El soplo es solo sistólico si hay insuficiencia mitral agregada. Cuando el soplo diastólico falta, el diagnóstico de insuficiencia aórtica debe basarse en el llamado trípode de Hegel, compuesto por choque de la punta en cúpula, pulso de Corrigan-Seller-Saltón, soplo sistólico de eyección. Cuando se agregue insuficiencia ventricular izquierda, puede oírse un galope protodiastólico por tercer ruido debido al llenado rápido ventricular. No se presenta el presistólico por cuarto ruido porque no hay resistencia al llenado y por ende contracción auricular enérgica. Si la insuficiencia aórtica se debe a esclerosis de las valvas, endocarditis o traumatismo con laceración valvular, el soplo es musical en graznido de gaviota. Escuchémoslo. Si la insuficiencia aórtica se debe a rotura de un aneurisma del seno de Valsalva, en aurícula o en ventrículo derechos, el soplo es continuo, pues la presión en la aorta es mayor que en las cavidades derechas. Cuando se rompe la cavidad izquierda, solo da un soplo diastólico. Escuchémoslo. La radiología
muestra una cardiomegalia por dilatación del ventrículo izquierdo que crece hacia abajo y afuera, y la punta se redondea en morro de carnero. En la forma aguda no suele haber cardiomegalia. Si hay insuficiencia ventricular izquierda o cierre precoz de la mitral, se presentan signos de hipertensión venocapilar pulmonar y edema de pulmón. Aquí, a diferencia de la estenosis aórtica, la dilatación no es sólo de la aorta suprasigmoidea, sino también del callado. En la forma ateroesclerótica y sifilítica, además de la dilatación, se presenta calcificación y en un 10% un verdadero aneurisma. El electrocardiograma traduce los signos de sobrecarga de volumen. Las ondas R y T son altas y con la misma polaridad. La sobrecarga de volumen se llama también sobrecarga diastólica. A medida que se deteriora la situación hemodinámica, la onda T se invierte y hay depresión del ST. V1 tendría que mostrar un QS como imagen en espejo de V6, pero se ve RS porque registra algunos vectores ventriculares derechos. Puede presentarse bloqueo de rama izquierda, como se ve aquí, en su forma incompleta, porque la deflexión intrínsecoide es menor de 0,08 segundos. En efecto, hay un empastamiento del pie de la R, T invertida pero asimétrica, y no hay onda Q. La falta de Q indica que el primer vector septal se ha invertido, va ahora de derecha a izquierda. El ecocardiograma no muestra imágenes específicas, sino un signo indirecto, el temblor o fluttering de la valva anterior de la mitral o del tabique por la turbulencia del reflujo, y en la endocarditis las vegetaciones valvulares. La angiografía muestra el reflujo desde la aorta al ventrículo izquierdo durante la diástole cardíaca y la raíz de la aorta. La ventriculografía muestra el grado de hipertrofia del ventrículo izquierdo y la válvula mitral. El estudio hemodinámico debe realizarse en enfermos con indicación quirúrgica segura o si se plantea esta terapéutica. El cateterismo derecho permite medir las presiones pulmonares y calcular el volumen minuto cardíaco. La insuficiencia pulmonar es funcional y orgánica. La orgánica es congénita y adquirida. La adquirida se debe a endocarditis en personas que usan drogas inyectables, colagenopatías, síndrome carcinoide, enfermedad de Marfan. La forma reumática es rara. La funcional se debe a dilatación del anillo. La dilatación del anillo puede deberse a hipertensión arterial pulmonar primaria y secundaria por estenosis mitral, insuficiencia ventricular izquierda, enfisema pulmonar. A hiperflujo, como se ve en la comunicación interauricular, comunicación interventricular, ductus, etc. A dilatación idiopática de la pulmonar, en que son normales presión y flujo. A tumores del mediastino, aneurismas, etc. La regurgitación diastólica entre arteria pulmonar y ventrículo derecho produce en este sobrecarga de volumen, con aumento de la presión sistólica en la arteria pulmonar
y disminución de la diastólica. El aumento de la presión sistólica en la arteria pulmonar produce un pulso saltón similar al de la insuficiencia aórtica, pero que solo se ve a nivel de los cilios a la radioscopía y que se llama danza iliar o signo de Pezzi. Esta sobrecarga diastólica, al comienzo bien soportada, termina por desencadenar la insuficiencia del ventrículo derecho. Clínicamente se trata de enfermos asintomáticos en los que se oye un soplo diastólico en el foco pulmonar y que puede irradiarse a la punta y al foco aórtico. El fonocardiograma muestra un primer ruido normal, un segundo ruido normal o desdoblado, un soplo diastólico indecrescendo que aumenta en inspiración o si el enfermo se inclina hacia adelante. El soplo de la insuficiencia pulmonar funcional tiene forma romboidal y se llama soplo de Graham-Still. Si hay fibrilación auricular, se oye un soplo holosistólico al nivel del sifoide por insuficiencia tricuspidia funcional. Cuando hay hipertensión pulmonar y un shunt izquierda-derecha como comunicación interventricular o comunicación interauricular y se invierte el shunt, se tiene el síndrome de Eisenmenger con disnea, astenia, cianosis y policitemia. Por la hipertrofia del ventrículo derecho se palpa un latido en la parte baja del borde izquierdo del esternón con el talón de la mano o maniobra de Dressler. Cuando se agrega insuficiencia cardíaca derecha, hay turgencia yugular, hepatomegalia y edemas. El electrocardiograma muestra la sobrecarga diastólica del ventrículo derecho. Esto es la imagen de bloqueo de rama derecha y ondas T negativas en V1, V2. La radiografía muestra el agrandamiento del ventrículo derecho, la dilatación de la arteria pulmonar y el agrandamiento de los cilios. Aquí se trata de un síndrome de Eisenmenger con insuficiencia pulmonar funcional. A la radioscopía se ve la danza iliar de Pezzi. El cateterismo muestra que las presiones diastólicas tienden a igualarse en arteria pulmonar y ventrículo derecho y que las presiones sistólicas son normales a menos que se agregue estenosis pulmonar. La presión arterial y veno-capilar pulmonar también son normales. La ecografía Doppler muestra una eyección turbulenta entre ventrículo derecho y pulmonar. La arteriografía pulmonar muestra que hay regurgitación de arteria pulmonar a ventrículo derecho. Como la regurgitación pulmonar puede parecerse a la aórtica, para demostrar que esa regurgitación no es aórtica, se realizará la aortografía. Seguiremos con valvulopatías por obstrucción a la eyección y al llenado.